nos puedes compartir de tus reflexiones en torno a la lectura de los himnos a Osiris. Sí, bien. Bueno, es el gran himno a Osiris, ¿no? Sí, es gran himno y pequeño himno. Vienen los dos en sus Sí. hojas. Sí. Bien, bueno, es como compartir, bueno, como lo de los atributos, ¿no, Eric? Sí, esa puede ser una técnica. Sí, aquí, bueno, empezaré, ¿no? Bueno, Adelante. ciertamente me parece así como un tanto como extraña, bueno, el tipo de escritura, ¿no? Que se utiliza, ¿no? Por eso así como que al inicio me ha costado así como que adentrarme como al texto, o pues sí, al texto. Y bien, como para situar también o tener en cuenta algo así como la temporalidad. Bueno, al inicio del gran himno, como en esa breve introducción que va haciendo, que está previo a la estela de Amenmous, bueno, se menciona que, bueno, este gran himno, bueno, si bien proviene de esta llamada estela oficial de Amenmous, se entiende que es una estela de caliza, es como lo que se tiene hasta hoy en día, y se sabe también que, pues, pudo haber pertenecido a lo que fue la dinastía 18, y bueno, ya ahí da incluso así como que algunas como, entiendo yo que son como medidas, y también dice que dónde se puede encontrar, no, más bien dónde está expuesto actualmente, ¿no? Que es en Louvre, ¿no? En el Museo del Louvre. Y bien, llama la atención porque, bueno, a este inicio, o para este primer himno, menciona que es como una composición, es una estela de una composición, pues pareciera ser que como de dos escenas o dos momentos, a partir de los cuales, bueno, se hacen como que los estudios o las interpretaciones. En un primer momento dice, ¿no? Que está Amenmous y su esposa Nefertari, y bueno, ya luego menciona como a otros personajes, ¿no? Menciona también a una mujer, me parece que a un hombre y que un sacerdote, me parece, y como una especie de ritual, y bueno, menciona ahí como que una escena un poco extraña, ¿no? Y bueno, se entiende que hace como que alusión al mito de Osiris, ¿no? O al gran mito de Osiris, como porque buscaba un poquito en internet y así es como en diferentes, yo pensando que a lo mejor podía tener otro nombre así, pero bueno, en diferentes fuentes así es como lo mencionan. Que bueno, si bien Osiris fue como una especie de, por llamarlo así, o este mito es como un relato que incluso ha sido como que muy influyente, o es como de los más significativos para lo que es esta mitología egipcia. Y bueno, menciona ahí como que más elementos, bueno, en lo que buscaba en internet, ¿no? Incluso ahí como que la muerte, ¿no? de Osiris y demás, pero bueno, ya tomando en cuenta lo que dice el texto, me llamaba la atención, bueno, para empezar, se menciona que estos, como que, o esa parte de los textos o el mito de Osiris en los textos, pues no es algo tan usual, ¿no? Más bien lo menciona como algo más esporádico, ¿no? Y bien, pues me llama la atención como a modo de, pues sí, como que ya de poesía, ¿no? Ya a la hora de adentrarnos al texto, ¿no? O como esta manera de escribir, ¿no? Como no sé si esté bien dicho, ¿no? Pero como que en prosa, ¿no? Demás, así como que en esa estructura que tiene, pues pareciera al inicio que comienza como una especie de invocación, ¿no? Como una especie de, lo comparaba, ¿no? Así como de oración, ¿no? O por el saludo, ¿no? Más bien yéndome por esta parte del saludo, ¿no? Que así es como empieza, ¿no? Salve Osiris. Pues sí, me llamaba la atención porque unido a ello, como que esa manera de acercarse, pues sí, a esta deidad, después hace alusión como que se van mencionando diferentes como que cosas, pues sí, como que haciendo alusión a este poderío que tiene, ¿no? Bueno, se menciona
se le llama incluso como el Señor de la Eternidad, ¿no? Y se le compara incluso como con otros dioses y demás. Y entre los diferentes atributos, ¿no? Que se mencionan, incluso, digo, me llama la atención cómo se pareciera ser que es, eh, bueno, como bien más adelante lo mencionaré, pues es todopoderoso, él pareciera ser que a él todo le queda, ¿no? Porque incluso se le compara que como si fuera el más anciano de todos, y me llama la atención como hay una especie también como de dualidad. Interpreto yo que o hace alusión como al mundo, sí, al mundo terrenal, ¿no? Y al mundo de la divinidad, pienso que va por ahí, pero se hace esta comparación de como estas dos tierras, ¿no? Estos dos mundos, y que a pesar de que son dos, pues este personaje pues es el más anciano, el más poderoso, el que llega a mandar, ¿no? Y demás, como el que va a la cabeza dirigiendo. Y también interesante, digo, al menos como si se quisiera hacer como una comparación a lo que es como el Génesis, que igual al inicio, pues de manera como que muy, muy breve y pudieran pasar desapercibidos, tanto en el Génesis, pienso yo, que como en este texto, pues bueno, a Dios en el Génesis se le hace alusión como algunos atributos humanos, ¿no? Pero me parece que va viendo, ¿no? Bueno, conforme a la narración eh, como que se le designa, ¿no? Que ve, ¿no? Que puede escuchar, incluso hay una parte donde creo que dice que va caminando para sentir la brisa o algo así, eso es en el Génesis, ¿no? Pero bueno, aquí en este texto, pues se menciona, ¿no? Que incluso el cielo, perdón, produce un viento para poder que le llegue a su nariz. Y bueno, había otro. Que los campos producen comida, entonces, bueno, desde ahí se puede entender o se pudiera imaginar como que esta deidad, pues básicamente comparado con lo que es un hombre, ¿no? Un ser humano, ¿no? Que también necesita del oxígeno, que necesita alimentarse pensemos que para poder vivir, pero pareciera ser que necesitas hacer como algunas necesidades básicas, ¿no? O desde el modo en que se narra, pues uno podría interpretar eso. Y igual como incluso lo que no está al alcance del hombre, ¿no? Por ejemplo, las estrellas, los mares, ¿no? Diferentes cosas son elementos a los cuales esta deidad pues tiene acceso, ¿no? Porque incluso hay un momento donde pues menciona que las estrellas, ¿no? Están bajo su gobierno, las tierras, los mares también, ¿no? Como que le obedecen. Y bueno, también se le tiene como una especie de Dios castigador. Yo lo comparaba de esta manera, ¿no? Como una especie de Dios justiciero, ¿no? Como que castiga a quienes están en contra. Incluso hay una parte donde dice que su brazo mata a su adversario, ¿no? Y que incluso, bueno, atemoriza a sus enemigos, derrota a los que conspiran contra él. em, y demás, ¿no? Incluso menciona por ahí a los rebeldes, eh, y bueno, como que pareciera ser desde ahí o desde ese enfoque que se presenta como alguien castigador, como alguien que va en busca de justicia, ¿no? Pero como que justicia a propia mano, ¿no? Porque pues pareciera ser que o me da como que esa impresión, ¿no? Como que se tratase de una persona perversa, ¿no? Entonces, digo, por eso ocupaba esta palabra, ¿no? De como una especie de divinidad castigadora. Em, Bien, luego, después, bueno, también casi al final del gran himno, me llamaba la atención cómo, bueno, lo que interpreto, cómo hay incluso la aparición como de una escena incestuosa, ¿no? Porque, bueno, se menciona, o se está hablando, si bien de Osiris, también se menciona de Isis, y que previo, bueno, a esta como escena incestuosa que yo así como digo, la interpreto, pues al inicio de esa parte se menciona a su hermana, ¿no? Como una protectora, y también yo la veía como una personaje, sí, como un personaje con mucha habilidad y poderío, ¿no? No sé si a lo mejor
sean como rasgos que la cultura egipcia reconoce de las mujeres, pero sí como que hace alusión a esa parte femenina, ¿no? A Isis, que es como una protectora, alguien muy, muy hábil, ¿no? Muy eficaz en lo que hace y pues también se le da como que cierta autoridad o cierto grado de poderío. Y bueno, posterior como que a esa parte donde se trata, yo creo, como de ensalzar a Isis, la hermana, porque incluso así lo menciona, eh, hay un momento en donde, digo, me parece así como que extraño, se da esta escena de incesto en la que pues se habla de que se une con su hermano, ¿no? Algo así como que tienen una unión, hay un momento así como de encuentro y llegan a procrear a un hijo que, bueno, no desconozco ahí cómo, no sé, en cuanto como a las relaciones egipcias, ¿no? Cómo eran, pero sí como que me daba la impresión, debido a que, bueno, se dice que el niño se cría en la soledad, pues de que quizá, bueno, desde luego me da así como que ese sentir, ¿no? De que la relación incestuosa, pues no era bien vista, ¿no? Digo, o por qué esa era como una cuestión que me surgía, ¿no? ¿Por qué el niño se cría en la soledad, se cría así como que aparte, ¿no? Eh, entonces, bueno, se entiende que ya mucho tiempo después, cuando este niño, bueno, en ese entonces, crece, se hace fuerte, se hace poderoso, ¿no? Incluso se le compara con su padre y pues se entiende que cuando es presentado, ¿no? Para que lo conozcan, pues eh, pues sí creo yo, ¿no? Que es como la gente, ¿no? El pueblo que lo aclama, ¿no? Le dan como que esa bienvenida, lo reconocen tanto como hijo de Osiris como hijo de Isis, y se le entrega un poder, ¿no? Así como, incluso yo, decía yo, ¿no? Se le compara con su padre, de tal modo que se le concede así como que cierta parte del reino, ¿no? Ciertos poderes o cierto poderío, cierta autoridad, diría yo, y pues incluso se dice, ¿no? Que al igual que su padre, el cielo y la tierra, pues están bajo su poderío, ¿no? Entonces, como que esta parte que digo yo, como que esta relación incestuosa, desde un inicio no era como bien vista, como que, bueno, pareciera ser que el tiempo hace que se les olvide o no sé, o como que el tiempo va poniéndolos en su lugar y bueno, llega este hijo como que a tomar poder, ¿no? Bueno, hubo una parte que no me quedaba del todo clara, eh, ya casi al final, porque se menciona que se le presenta un adversario al hijo de Isis, eh, como que, bueno, creo yo que no hacía como que tanta profundización en esa parte, no menciona así como que quién, ¿no? O en qué consistía, o en qué consistió, mejor dicho, ¿no? Este acontecimiento, ¿no? Del adversario. Pero bueno, pareciera ser que aunque es el más poderoso, ¿no? O aunque se le compara así como con su padre, ¿no? Que tiene cierto, pues, autoridad, aún hay gente que como que se revela, ¿no? O hay alguna persona que se revela para buscar como, pues, algún bien para sí mismo, ¿no? A pesar como de las posibles consecuencias, ¿no? Que pudiera haber. Y bueno, yo creo que sería rescatable de esto como el ensalzar o dar a conocer el buen gobierno que de toda esta situación un tanto extraña, pues surge, ¿no? Porque, bueno, si bien aceptan al hijo de Osiris y de Isis, yo creo que es por el respeto que les tenían, ¿no? Como por esa autoridad que significaban, de tal modo que, bueno, también el hijo llega a tener cierta repercusión en esta parte. Bueno, eso sería todo de mi participación. Ok, muy bien. Gracias, César. Ah, no sé si Tonal ya consiguió solucionar los problemas, creo que ya, creo que aún no. Bueno, me permito hacer el comentario entonces a este gran himno a Osiris. Bueno, Osiris es una divinidad cuya historia clave nos debe de guiar también en la interpretación. Y la historia es la siguiente. Osiris eh, fue muerto por uno de sus hermanos
2 veces. Bueno, lo intentaron matar 2 veces, la segunda, en efecto, pudo matarlo. Y en esta segunda, desmembró el cuerpo de Osiris y lo repartió por todo Egipto. Y de hecho esto tiene un símil con, no sé si alguno de ustedes habrá visto esta caricatura que sacaron por ahí del 2006, de las cartas Yu-Gi-Oh, ¿no? Había una carta que tenía piezas y tenías que juntar las piezas. Bueno, es algo parecido, ¿no? Pues, la Si no divinidad, era Exodia o algo así. ahí está. Ese persona, o sea, es interesante porque al menos el hecho de estar desmembrado ya nos refleja este símil, ¿no? Un símil, no es igual. Bueno, entonces Osiris, muerto y desmembrado, es ahora buscado por su esposa, quien encuentra afortunadamente cada una de las piezas con ayuda de otros dioses, las embalsama, las momifica y pues no hay nadie en quien continúe, por así decirlo, la descendencia de Osiris. Y ojo, porque a Osiris lo mató su hermano para tener el control de Egipto. Osiris en este mito es el faraón de Egipto. Entonces, ¿quién va a dar justicia ante este hecho tan terrible? Y lo que se le ocurrió a su esposa es hacer un falo, de algún modo, un falo, porque a saber, me parece que lo único que no encontró su esposa fue su pene. Y entonces elabora ella un falo de otro material y copula sobre el cuerpo de su marido muerto, de Osiris. Y de esa cópula necrófila, por cierto, literal, es de donde va a surgir el dios Ra, quien va Horus, quien va precisamente a cobrar venganza y va a luchar contra su tío Set. Set fue quien mató a Osiris. Bueno, esto se los menciono porque es, digamos, la línea básica para entender el papel de Osiris. Y cómo lo toman el pueblo egipcio a Osiris como figura divina, ya no como faraón, sino como figura divina, lo toman como el dios del inframundo, como aquel encargado, si acaso podemos decir encargado, en esta cosmogonía, perdón, en esta teología egipcia, como el responsable de las almas, o no de las almas, de los seres humanos después de la muerte. De modo que ustedes, si buscan la iconografía en internet, cómo se representaba Osiris, van a ver que lo representan con las partes del cuerpo visibles, pintadas de color verde azulado, el color de los muertos, por los procesos de composición y de anoxia, porque es el dios muerto, encargado precisamente de la modificación o de la vida después de esta muerte. Bueno, con este previo abordamos ahora sí el comentario a algunas líneas, no a todas, pero sí al menos a algunas líneas que me parecen útiles e interesantes a considerar. Bueno, se los voy poniendo mejor en la pantalla, aunque no sé si tienen ahí a la mano su texto, al menos los que no leyeron Himnos a Osiris. Ok, está Himnos a Osiris. Aquí está. Díganme si ya ven mi pantalla con el texto. Sí, ya se ve. Excelente. Muy bien. Bueno, fíjense el tipo de saludo con el que se nos refiere a Osiris. Es una declaración de adoración. Y ojo, porque todos estos himnos, obviamente, lo estamos trabajando para investigar la teología o la reflexión sobre la divinidad del pueblo egipcio. Entonces, fíjense,
¿Cómo lo nombran? Supervisor del ganado de Amón. Bueno, eso le completan los traductores. Supervisor, ojo, el faraón en cierto momento histórico en Egipto va a ser la encarnación de la divinidad misma. Recuerden los textos de pirámides que leyeron la clase pasada, porque eso sí, todos lo debieron de haber leído. Textos de pirámides que nos decía del faraón, que incluso antes de que los dioses existieran estaba el rey, ¿no? Aunque tenía una relación filial con ciertos dioses. Y que en otro lugar dice en el himno caníbal cómo es que el mismo rey caza y se alimenta de los dioses y de los hombres. Y bueno, aquí vemos la figura del faraón personificado en Osiris, no con esa consideración tan alta, ¿no? De un grado ontológico tan alto, sino ahora como administrador, ¿sí? En este caso como supervisor, al menos así lo han traducido aquí, ¿sí? Como supervisor. El faraón es el que está a cargo. Ya no es considerado la encarnación divina del Dios Supremo, sino ahora es considerado un supervisor. Y en tanto supervisor, posteriormente va a dar pie a que el faraón se considere como hijo de Dios, hijo de Ra. Ojo, y quiero dar un paréntesis importante. Entre todas las teologías que podemos estudiar de Egipto, es algo caótico hacerlo porque una se contrapone contra otra y entonces lo que tú creías que ya habías aprendido de la teología egipcia, cuando conoces otra de las teologías, otro de los hallazgos te modifican todo y bueno, terminas con signos de interrogación preguntándote por fin cuál era el esquema teológico egipcio. Bueno, repito, son esquemas teológicos que muchas veces se superponen, que de una época a otra se conjuntan y que, bueno, tenemos que ir poco a poco separando una concepción de otra y decir, bueno, en esta concepción teológica el esquema de los dioses es este. En esta otra es diferente por estos aspectos, ¿sí? Bueno, fin de paréntesis. Entonces, en este momento el faraón, emparentado con Osiris como supervisor, va a hacer las veces de Osiris, ¿sí? De modo que el faraón cuando fallezca, él que ha sido el supervisor del ganado de Amón, ¿sí? El supervisor o el terrateniente, el administrador terreno de Amón, el dios Amón, va a partir hacia la otra vida, así como lo hizo Osiris cuando fue asesinado por su hermano Set, ¿sí? Ojo, eso es básico, porque siempre va a haber esa correspondencia entre lo político y social con lo teológico. Y recuerden lo que les dije de Marx, toda crítica a la economía y a la política es una crítica a la religión, porque la religión, además de que nos da una visión de la autoridad y del orden de las cosas y del cosmos, termina fundamentando el orden de las cosas y de la vida práctica en la cual estamos sumergidos. Entonces, chequen, porque está este parentesco entre el Osiris que fue faraón y el resto de faraones. Osiris que murió, fue embalsamado y ahora rige el inframundo, y el faraón que una vez muerto debe ser embalsamado y tiene que bajar al inframundo, sortear todos los peligros hasta lograr subirse al arca de Ra. Bueno, continuamos. Está un saludo muy propio hacia la divinidad y aquí tenemos el primer término antropológico. Para evitar que nos sigamos como rezagando en esos aspectos, voy a decir nada más lo que significa. Ya cuando nos toque profundizar sobre eso, hablaremos en temas antropológicos. Bueno, el K es el principio vital, el alma. Aunque alma, recuerden, es un término griego, es la psique.
entonces mejor digámosle principio vital, ¿no? Noble de Ka, que preside Yetu. Noble de alma, ¿no? Su espíritu es, ahora estoy mezclando otro porque espíritu lo han traducido de una manera diferente. Bueno, su principio vital es noble, ¿no? Generoso. Aquí nos está hablando de esta relación que tiene Osiris con el mundo. Y más abajo tenemos el siguiente término, que es el término del Ba. Y el Ba es la conciencia que es sujeto moral, ¿sí? El va a ser aquello juzgado en el inframundo, ¿sí? Va a ser aquello que en el hombre es identificado como recinto de esta conciencia que juzga entre lo bueno y lo malo. Continuamos. Nos saltamos esto. Aquí está. Ok, fíjense con qué atributos lo están dotando a Osiris. Más anciano, sustento ante la Eneada. Y hoy vamos a terminar de ver la teología heliopolitana y vamos a hablar de la Eneada. Aquí lo que voy a comentar y agregar a esto es de que sepan ustedes que cuando algún periodo egipcio logra colocar a una divinidad en un estatus superior a la de los demás, las teologías terminan reconfigurándose y orientándose a esa nueva figura divina. De modo que, por ejemplo, aquí encontramos, que él es el más anciano de las dos tierras, pero en otros textos vamos a encontrar que Atón es el más anciano, ¿no? Y en otro vamos a encontrar que es Ra. Entonces nos podemos confundir y decir, bueno, entonces todos son muy antiguos o ninguno es muy antiguo. Pero les repito, esto es porque dependiendo la época, la teología se va a reconfigurar y van a poner a una divinidad en otro lugar. Bueno, continuemos hacia abajo. Algunos otros atributos importantes, como el de la bondad. Fíjense que la figura de la divinidad siempre van a tener esta especie de atributos tanto positivos como negativos, porque van a encarnar en cierto modo los aspectos humanos de comportamiento. ¿Sí? Los dioses, las divinidades son pensadas de modo antropomórfico. A diferencia de otras culturas, la cultura egipcia piensa sus dioses de modo antropomórfico, es decir, características humanas que distinguen y caracterizan a las divinidades. Y fíjense, aquí es nombrado como el buen líder de la Eneada. Ya veremos hasta qué grado podríamos decir que sí, él es el líder de la Eneada, heliopolitana, obviamente, o no, o bajo qué sentido. Bueno, aclamado al unísono por las dos tierras. Esto es importante porque recuerden que en varios periodos de la historia de Egipto hubo separaciones, hubo conquistas y reconquistas. Y hay dioses que provienen del Bajo Egipto y dioses que provienen del Alto Egipto. Y esto es complicado porque recuerden que cuando la gente se empieza a pelear por cuestiones de detalle y de identidad, pueden haber graves problemas. Y fue así con el mundo egipcio. Entonces, imagínense dioses principales del Bajo Egipto, cuando llegan al Alto Egipto y se da ese entrecruzamiento, las personas del Alto Egipto toman a las deidades del Bajo Egipto bajo ciertos aspectos negativos y viceversa. Los del Bajo Egipto conciben de una manera negativa a los dioses del Alto Egipto.
como ocurrió con la figura de Set. Set, si no mal recuerdo, es una figura de la divinidad del Alto Egipto, perdón, del Bajo Egipto. Cuando llegan los Hyksos, en una de las invasiones, son ellos los que popularizan aún más el culto a Set, y cuando se logra la reconquista, entonces el pueblo ahora concibe a Set, pero bajo una forma malvada, una forma negativa. Bueno, en el caso de Osiris, si ustedes lo buscan en la iconografía, van a verlo con la corona blanca. Y esto, recuérdenlo, no solamente como nota cultural, sino para sus posteriores reflexiones. Eh, al Bajo Egipto lo representan con la corona roja. Busquen en representaciones jeroglíficas cómo está un faraón del Bajo Egipto y van a ver que tienen una corona, y cuando esté a color lo van a iluminar de color rojo. Y los faraones del Alto Egipto les van a colocar no la corona roja, sino la corona blanca. Cuando encontremos un faraón que tenga la mezcla de las dos coronas, la corona roja y encima lo sobresaliente de la corona blanca, nos va a indicar que es obviamente un rey con la autoridad en el Alto y en el Bajo Egipto. Bueno, en el caso de la iconografía de Osiris, él tiene la corona blanca. Entonces estamos hablando de una divinidad del Alto Egipto, que primeramente fue una divinidad menor, pero conforme fue pasando el tiempo, hubo movimientos sociales, grupos sacerdotales adeptos, y obviamente faraones adeptos también a esta divinidad, van a irlo colocando hasta, fíjense, hasta lo alto, ¿no? Al punto que le están diciendo que es líder de la Eneada. Esto es algo curioso, pero lo vamos a poder ir leyendo a lo largo de la historia de las ideas de Egipto. Eso para que lo tomen en cuenta. Bueno, les decía que hay un paralelo entre Osiris con el faraón. Y en esta línea que tienen aquí, que dice que estableció Amat a lo largo de las dos orillas, esta línea nos refuerza esta interpretación. Fíjense por qué. Maat sí es una diosa, sí es una figura de la divinidad egipcia que representaría el orden, la ley, ¿sí? Esta disposición organizada de las cosas naturales y obviamente también de las cosas sociales. De modo que cuando leemos aquí que estableció a Maat a lo largo de las dos orillas, ¿qué tenemos que interpretar? Muy seguramente que Osiris, como faraón, como administrador, como rey, estableció el orden cósmico que ya de por sí está en la naturaleza, que ya está presente en la misma diosa Maat, lo estableció en el mundo humano, ¿sí? En el terreno propio de la administración humana. Cuando ustedes escuchen el término Mat, recuerden, Mat, orden, ley, sí, una divinidad, pero, por ejemplo, esto nos da una clave para interpretar a Osiris como símil del faraón. Y lo que tiene que hacer el faraón, por tanto, es establecer el orden y la ley divina en todo Egipto. Y bueno, no toquemos el tema de la ética, eso lo dejaremos para después. Pero este es un párrafo igual interesante. Ok, vamos hacia abajo. Igual hay párrafos en los que se exalta demasiado a esta divinidad, como puede ser este último, en el cual realmente es tomado como guía, ¿no?, de todos los dioses. Eso es algo interesante. Okay. Y el resto del gran himno, pues prácticamente es el ensalzamiento hacia Osiris por parte del resto
de dioses que componen la Enéada. Y de hecho con atributos muy, muy potentes, fíjense. La Enéada estaba exultante, bienvenido hijo de Osiris, Horus. Ojo, ¿por qué bienvenido hijo de Osiris? Si el himno es a Osiris. ¿Por qué creen eso? Con lo que les acabé de decir. ¿Por qué creen que el texto está dando la bienvenida al hijo de Osiris? Los escucho. ¿No? ¿En serio? Pues porque les dije que Osiris hace un símil del faraón, o más bien viceversa. Y el himno también, pues, ¿perdón? Sí, perdón que te interrumpa, pero es que el concepto de símil como que no lo tengo bien, bien claro, ¿no? Porque lo han mencionado así en esta y otras materias, así como que muchas veces, pero Sí, no sé así bien a qué se refiere. ok, bien. Bueno, un símil o similar va a ser aquello con lo cual vamos a poder describir, representar una realidad determinada y discursar sobre ella, bien para fungir como ejemplo o bien para demostrar que hay cosas semejantes a otras que deban ser tratadas del mismo modo. Por ejemplo, cuando decimos que el concepto es un símil del objeto. Decimos que es un símil porque entendemos que el concepto engloba la esencia del objeto que conocemos. Nosotros aprendemos, conocemos lo que es la cosa, pero no de una manera física, sino en un nivel de abstracción de notas sensibles, de abstracción de la esencia, de la forma, y la forma es similar al objeto. La esencia es similar a su objeto. ¿Por qué es similar? Porque entendemos sus notas características, al igual que el objeto tiene notas características. Tiene algo de similar. Un símil guarda una relación con lo que estamos comparando. Eso por poner un ejemplo desde la epistemología. En el caso de nuestro texto, el faraón es un símil de Osiris porque tiene algo en común, tiene algo parecido. Y Eric, uno, perdón, ajá, en ese caso podría ser también, bueno, como lo mencionas, como una especie de analogía, por decirlo así. sí, así es. Así como Osiris fue faraón de Egipto y su hijo Horus cobró venganza después de su muerte, la línea de sucesión
se ha quedado en su familia, ¿no? Y los nuevos faraones van a ser descendientes de Horus, descendientes de Osiris, parientes, familiares. La línea no se rompe. Ya el pueblo egipcio tenía metida esta idea de la importancia de la familiaridad y de la consanguinidad como fundamento del poder político. Entonces, el faraón es un símil en dos sentidos. Uno, porque es descendiente de, se asemeja a, porque en la línea de generaciones hay un nexo causal con Osiris. Y en segundo momento, porque la vida misma del faraón no se acaba como el común de los demás seres. La vida del faraón, la meta de vida del faraón es cumplir con esta ruta iniciada por Osiris en su muerte, como es pasar a la otra vida de modo, a modo de sí, de estar embalsamado, de ser momificado, de ser conservado y de mostrarse digno de subir a la barca solar de Ra. Entonces, el faraón va a repetir este proceso posterior a la muerte, post-mortem, que ya lo ha pasado Osiris, porque, repito, es semejante a él su trabajo y su puesto. Y primeramente hemos dicho que es semejante, es similar a Osiris porque es familiar suyo. Sí, ¿quedó más claro, muchachos? Sí, ya como que ayudó a eso. Ok. Ojo, no, el Osiris no va a ser la única divinidad con la que encontraremos comparado al faraón o al rey egipcio. Va a ser con muchas, con Ra, con Horus, etcétera, ¿sí? Entonces, repito, va a depender de qué de qué cosmogonía y de qué teología estemos hablando y de qué época histórica. Bueno, y con eso creo que ya me pasé mucho tiempo. Bueno, ahí lo vamos a dejar mi comentario al himno. Me faltó comentar el himno pequeño. Bueno, Donald, ya que nos acompañas, ¿nos quieres compartir tus comentarios del himno Osiris? Sí, como ya, bueno, bien decía César, pues de la proveniencia del himno Osiris, ¿no? Que es esta estela del oficial Amenos, que aproximadamente es de la dinastía 18 y que se encuentra escrito en jeroglífico a lo largo de 28 líneas. Algo que también me parecía interesante no era lo que ya anteriormente recalcabas, ¿no? Desde el inicio de los atributos que se le vienen dando, ¿no? De la eternidad y del rey de los dioses, ¿no? Que se manifiesta o se viene manifestando con diferentes nombres, pero así mismo se manifiesta en diferentes cosas. Algo que me parecía un poco dudoso eran los nombres que se venían manejando, ¿no? Como noble de K, ¿no? Como que no entendía qué significaba el prefijo K, y también primero en las ofrendas de On no sabía si eran como que dioses o algo así. Pero bueno, a partir de eso, me pareció interesante cómo se venían, o todo este himno se viene desarrollando de una forma peculiar, ¿no? Con estas alabanzas, y se vienen resaltando lo que es los atributos que se pudiesen contener en este Dios, como ya la eternidad. Incluso más adelante se viene hablando de esta como que semilla que se le fue dada, algo así,
de la cual como que provienen todas las cosas. Y algo que también me parecía o me parece curioso es que habita en la necrópolis. Bueno, no sabía cómo entender este concepto de necrópolis. Y también el de las dos tierras, ¿no? Bueno, ya ahorita que tú lo explicabas, pero bueno, eso me parecía un poco curioso, porque se viene remarcando en en las diferentes líneas posteriores, incluso lo que tú mencionabas, ¿no? De la corona que, que con la que se va a identificar, y menciona también a su hermana, que es su protección, ¿no? La que expulsa a los enemigos. También me parecía como que curioso. Y lo que tú ya habías mencionado, ¿no? De la corona blanca finalmente establecida sobre su cabeza, ¿no? Esta parte de de la divinidad, cómo se le viene atribuyendo estos atributos, bueno, estas cuestiones antropomórficas. Y algo que me pareció curioso investigando, ¿no? Que era el dios de de la muerte, si más recuerdo, este, que venía su poder, o bueno, a través o era el más anciano de todos los dioses, ¿no? Y me parecía también interesante ya al final en el 26, bueno, en el numerito 26, bueno, abajo del 25, que es esta ofrenda que el rey concede a Osiris, señor de ávidos, que viene esta ofrenda de pan, cerveza, bueyes, aves, angüetos y vestidos, toda clase de plantas, como esta ofrenda, no sabía como que para qué, pero supongo que era así como que una especie de adoración que se hacía, ¿no? Y este himno lo tomaba yo así como una especie de ritual que se hacía, y posteriormente se daba lo que era esta ofrenda, ¿no? Y mencionaba como al va viviente. No, también como que se me dificultaba esta parte de entender que lo que se trataba de designar con estas partes como la de va. Pero me parece curioso cómo este himno se va desarrollando, tanto el grande como el pequeño, porque bueno, el pequeño habla también, bueno, tiene las mismas similitudes, ¿no? Espíritus eh, de los hombres, de los dioses, tanto espíritus, entiendo que vivos, pero al igual que este mundo de los muertos. Entonces, como Osiris era el dios de tanto de los vivos como de los muertos. Bueno, yo sí lo entendía. ¿Algo más, Tonal? No, ya, creo que ya. Ok. Bueno, estas son diapositivas que vamos a ver cuando estemos con la antropología, pero este es el compuesto humano para el egipcio. Y les digo de una vez, hay que al menos saber qué significa para que en el resto de lecturas no nos confundamos más. Por ejemplo, el cat, que también lo van a encontrar con otro nombre, pero menos constante, va a ser el cuerpo, ¿sí? El cuerpo material. El K va a ser la energía vital. La voluntad, ojo, y la voluntad va a ser, bueno, al menos en nuestro pensamiento occidental, es facultad superior, ¿no? Y para el egipcio va a ser Sekem. Ahora, nuestro cuerpo, además de la voluntad, va a tener instintos corporales, emociones, algo que no está controlado o que no se podría controlar, a como si podemos controlar algunas cosas con nuestra voluntad. Entonces, el Hati
va a ser esos instintos corporales, el subconsciente, las emociones. Bueno, además de nuestra nuestra voluntad se puede encaminar hacia el ap, ¿sí? Que es el deseo, un deseo espiritual. Y nosotros poseemos también, además de voluntad, poseemos va, que es la conciencia moral. Cuando nosotros somos capaces de ejercitar nuestra voluntad, nuestros deseos, ¿sí? Y nuestra conciencia moral de un modo supremo, ¿sí? De un modo virtuoso, lograremos, ¿sí? Lograremos llegar al estado IMAC. Y el estado IMAC es, si lo quisiéramos traducir, aunque habría que ver hasta qué punto se puede traducir, sería un estado de bienaventuranza. ¿Cuál es el ideal de bien o de la vida buena para el egipcio? Podríamos decir, con muchas reservas, que sería el estado del IMAC, ¿sí? Una especie de bienaventuranza. Y que lo ideal sería llegar y poder subirnos a la barca solar con Ra a recorrer el universo en su eternidad misma. Pero a ese estado de bienaventuranza lo denominaremos IMAC. Y al IMAC se va a llegar con un ejercicio de una moral positiva. Entonces, estos términos los van a encontrar en los textos para que de una vez los vayan considerando y vayan más o menos haciendo la interpretación. A profundidad estos términos los vamos a ver posteriormente. Bueno, la ventaja que yo vi en estos textos que les he compartido, tanto en digital como en físico, es que son tomados de fuentes bibliográficas de los autores de renombre en el mundo de la egiptología. Sí, están en un blog, ¿no? En una página, pero ellos nos dan las bibliografías de donde han sacado sus traducciones. Y por otra razón, de que nos dan un aparato crítico. Siempre que un texto nos dé un aparato crítico, nos da mucho más riqueza, tanto de interpretación como material de partida para nosotros hablar. Entonces, aquí, por ejemplo, sí les recomiendo que vayan checando los pies de página y en las copias que les dieron también les dieron con todo y pie de página. Por ejemplo, lo que son nombres de lugares, van a poder iluminar bien la oscuridad de algunos términos. Por ejemplo, si revisamos, número 3, es Heliópolis. Recuerden que dependiendo el idioma, a veces los nombres de los lugares van a cambiar. No, creo que ya no. Bueno, y recuerden, la necrópolis es donde se sepultaban a los muertos, no solamente a los reyes o a los nobles, sino también a la gente del pueblo. Y la razón de las ofrendas, por una parte, es conservar una buena relación con la divinidad, y otra razón es que para el egipcio, después de la muerte aún hay vida, y las momias de los faraones deben de ser alimentadas simbólicamente.
Y entonces había sacerdotes que todos los días llevaban comida a cada una de las tumbas. Y esta es una práctica que, pues, nuestro México prehispánico también la tenía. Pues ahorita ya se viene el Día de Muertos, ¿no? Y es esa tradición. Seguir ofrendando comida, ¿sí? Medicamentos, como son los ungüentos, ropa, ¿sí? Los vestidos, etcétera. Porque como dice precisamente el número 26 del gran himno a Osiris, ser fuerte como Happy, avanzar como va, recuerden el va, habíamos dicho es la conciencia moral, sin que ninguna conciencia sea excluida de la necrópolis. Eso tendría que ser la traducción completa. Bueno, hasta aquí el himno a Osiris. Continuamos con el himno a Amon-Ra. Los escuchamos, Emilio y Víctor. Bueno, pues creo que voy a empezar yo porque Víctor no está. Bueno, antes de como de introducirme propiamente a lo que es el gran himno, pues como que buscaba yo un poco de información acerca del dios Amón, ¿no? Porque, pues no sé, como que se me hacía interesante pues conocer un poquito acerca de quién se está hablando en este himno, ¿no? Ya la introducción, pues, o sea, la que daba aquí, Francisco López, pues, pues como que es buena, ¿no? Pero en cierta manera como que no describe quién verdaderamente es este dios, ¿no? Y se entiende que el dios Amón es uno de los dioses más importantes de Egipto, ¿no? Que era lo que me llamaba la atención, ¿no? Y originalmente era dios patrono de Tebas, ¿no? Que más o menos al convertirse esta ciudad en la capital del imperio egipcio, como que Amón se entiende que se eleva el rango de rey a dioses, a los dioses, ¿no? Y bueno, era como de todo lo que se entiende o se ha hablado antes, pues igual un rey, no entiendo que pues, los reyes ascienden a ser dioses, ¿no? Y pues que su mismo culto se extendió por todo Egipto, ¿no? Así se entiende que hasta África, ¿no? Y propiamente lo que significa Amón es el que está oculto, ¿no? Por eso era como que considerado el dios invisible o el dios del aire, ¿no? En un primer momento, ¿no? Que después pasa a ser como que a tener otras características. Y bueno, cabe remarcar que, pues, que este gran himno pues, se encuentra grabado en el papiro Boulac 17, ¿no? De la dinastía 18, que es donde se encuentra este gran himno, ¿no? A lo largo de las 11 columnas, ¿no? De las que se expresaban en 7 líneas y pues la última me parece que son 5, ¿no? Más o menos recuerdo. Y al igual que el himno que me tocaba hablar de Amón, pues como que quise ir describiendo un poquito los atributos, ¿no? Ahí comparándolos un poco con lo que es la teodicea que nosotros estudiamos, ¿no? En cuanto a los atributos y a lo que se refiere cada atributo, ¿no? Y me llamaba la atención porque, bueno, igual es como una duda que me parecía, ¿no? Al menos desde como que quería hacer esta comparativa, ¿no? Que, no sé, como que a la hora de interpretar o acerca de lo que es un Dios, ¿no? En cierto sentido, ¿no? De que se le predican atributos como creador, que es eterno, ¿no? Que es uno, que es el creador de todos los dioses, de la humanidad, de todo ello, que obviamente son los que se le predican aquí a Monra. Y ahorita voy a ir hablando más de ellos. Pues como que me causaba duda que si estos mismos atributos, o al menos si se podrían, no sé, juzgar como ciertos o verdaderos desde la misma teología que nosotros estudiamos, ¿no? De una teodicea, por ejemplo, estudio de Dios, ¿no? Que nosotros lo estudiamos como el Dios cristiano, ¿no? El Dios que nosotros conocemos. Que pues, si bien es cierto, pues como que no encaja cuando se como que esta comparativa, incluso en el comentario pasado, que hablaba yo de la eternidad del Dios, Dios Amón, pues al final deducía yo que pues no puede encajar con las mismas definiciones que se tienen, ¿no? Porque pues no es inmutable, sino que está sujeto al cambio, que tiene un principio y cosas de ese tipo, ¿no? De ese estilo. Y pues era como una cierta duda, ¿no? Que me ocurría, ¿no? A lo mejor se le pueda
comparar con otros predicamentos propios de sus dioses, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No tanto como el Dios que nosotros estudiamos, ¿no? Que es realmente la teodicea. Y bueno, de los atributos que me llama la atención, bueno, que se entiende que muchos lo representan como un carnero, ¿no? Entiendo que es representado como un carnero, porque incluso, y aquí en el mismo himno, pues lo representan como un toro, ¿no? O sea, bueno, el toro que habita en Lunu, que se entiende, ¿no? Que es el jefe de todos los dioses, el buen Dios, el amado que proporciona la vida a todo lo que es cálido, incluso ahí dice el buen ganado. El primer atributo que me llama la atención, y como que lo buscaba yo en cierto sentido desde la misma teoría que te platico, ¿no? Como las definiciones que nosotros teníamos, pues era un cierto sentido el de la providencia, ¿no? Yo lo veía yo, sino un Dios providente, a lo mejor no en un sentido un poco más filosófico, ¿no? En el sentido de la providencia que supuestamente se refiere a que es como llevar a su finitud, a su finalidad a toda la creación, ¿no? En este sentido, pues, porque se le predica, ¿no? Que es el que cuida, es el que vela, el que provee el alimento y todo ello, ¿no? Incluso con el mismo atributo de conservación, yo lo veía así, ¿no? Es propiamente como el que, que es la propia continuación o prolongación de la acción creada, de lo que se ha creado, ¿no? Porque si bien es cierto a lo que se le predica mucho a este Dios, pues es el predicado de la creación, ¿no? O sea, me llama mucho la atención en este sentido, ¿no? Y bueno, algunos otros, como atributos que iba yo encontrando, pues se entiende que es el más, bueno, aquí lo presentan como el más grande, ¿no? El primogénito incluso de la tierra, ¿no? Como uno de los dioses, uno de los primeros dioses, ¿no? El Señor del todo así lo presenta, ¿no? Y me llama la atención porque aquí en la línea 2 decía el que perdura sobre lo que existe, ¿no? Que perdura sobre todo lo que existe. Y era como propiamente igual uno de los atributos que se pueden mencionar, ¿no? Y también se entiende que aquí lo presentan como el jefe de todos los dioses, ¿no? Que el que crea a los demás dioses como el primero, y incluso el que se dice que hizo la humanidad y dio origen a los dioses, a los animales, ¿no? A los animales y a los dioses, ¿no? Entonces, dentro de los atributos que hasta ahorita he encontrado que se le predican a este Dios, pues es que es un Dios providente, que es un Dios creador, ¿no? Y, y también me llama la atención porque lo presentan como el más ilustre, ¿no? Que cualquier otro Dios. Lo encontraba yo en dos fragmentos, ¿no? En el que dice de la naturaleza el más ilustre que cualquier otro Dios y el Señor del conocimiento, ¿no? En este sentido, pues se entiende, al menos yo entendía yo que es como una de las cualidades pues, que se le puede predicar, ¿no? Un Dios que pues en sí es, o sea, que posee el conocimiento, que sabe, que conoce y pues que se entiende que es el más ilustre de todos los dioses, ¿no? Y también, ¿no? Otro igual que se encontraba que es el Señor de la eternidad, ¿no? Y aquí lo mismo lo dice, ¿no? Que es que quien creó lo eterno, ¿no? Igual pues era como una misma predicamento que me llama la atención. Algo que como que me causaba duda, porque tú hablabas de la corona blanca y la corona negra, entiendo, ¿no? Aquí lo presentan como el que provee la corona blanca, ¿no? En cual dices que del egipcio, ¿no? Del egipcio, pequeño, algo así te entendía yo. Pero igual Corona blanca y corona roja. Ajá, corona blanca y corona roja. Pero aquí me llama la atención porque igual se habla de una doble pluma, ¿no? Y no sé a qué se refiera, porque dice portador de la doble pluma, ¿no? Así, pues la verdad desconozco a qué propiamente se refiere. Yo, ¿no? Yo lo veía como un, no sé, contrario, no sé, como de los dos dioses, de los dos, perdón, del cielo y de la tierra, ¿no? Algo así, me imaginaba yo. Y probablemente igual sigue en el mismo discurso, ¿no? De un Dios providente y un Dios de orden, igual me llama la atención, ¿no? Y, y me llamó la atención porque se encuentra, o al menos yo así lo veo, se encuentra este atributo, ¿no? De que dio la orden y los dioses vinieron a la existencia, ¿no? Me llama mucho la atención, no sé, en el mismo relato del Génesis, ¿no? Como cuando se dice esto, ¿no? Y dijo Dios y se hizo, ¿no? En este caso de dio la orden y pues las cosas vinieron a la existencia, ¿no? Como que esta cierta analogía que se puede encontrar, ¿no? Y también, propiamente digo, los atributos siguen el, el, el bien amado, como el que vela por los hombres, el señor de la fiesta del noveno día del mes, igual no sé a qué se refiere, pero igual lo ponía como subrayado.
Señor de la alegría. Y un dato interesante que encontraba yo aquí era que tú eres el único el que dio origen a todo lo que existe, ¿no? O sea, como, no sé, yo lo veo, desde el inicio hablaba de un Dios primogénito, del primogénito de la tierra, el primero de la tierra, y me llamaba la atención porque al parecer, pues lo presentan como el primer rey, el primer Dios de todos, ¿no? Como el primero, el único, y el que dio origen a los dioses, ¿no? Como si fuera, no sé, un Dios supremo, un Dios, no sé, así tal cual, a lo mejor como nosotros lo entendemos, un Dios único, y a partir del cual pues viene la existencia de todo, ¿no? Pues uno así como que lo eleva en un grado en el grado más alto, ¿no? Y y pues sí, como que sigue el mismo discurso de un Dios creador que crea la hierba, que crea el ganado, que da vida a las plantas, a los hombres, en cual se entienden esta vitalidad que se puede predicar de él. Y igual propiamente, igual esa parte del uno, pues lo vuelve a repetir, ¿no? El Dios uno, jefe de la gran eneada, el uno y el único sin igual, ¿no? Eran como los atributos que pues encontraba yo, digo, muchos se repiten, es como que muy repetitivo, no sé, va describiendo, pero va en su discurso hablando de un Dios providente, de un Dios conservador, de un Dios que se atiende, y igual, no sé, de los otros atributos que me llaman la atención, ¿no? Que era un Dios eterno, que es el que crea la misma eternidad, un Dios único, o sea, puede hablar de la unidad en ese Dios que crea los demás dioses, un Dios que como lo dice así, pues es el que vela propiamente de la creación, ¿no? Yo sí lo tenía yo, ¿no? Como el primer Dios, como el que se le puede tener la mayor anterioridad. Incluso no sé qué tanto, o sea, podría ser como el primer Dios, ¿no? Porque se entiende que aparece hasta la dinastía, hasta la dinastía 18, ¿no? Propiamente ya son de las cosas que como que puedo rescatar acerca de este Dios, ¿no? Son como las cosas que me llaman la atención. Muy bien, muchas gracias. Víctor ya regresó. No, va y viene. Ok. Bueno, comentaré algunos puntos que me parecen importantes porque con este himno ya podemos ir planteando un punto de convergencia entre las diferentes teologías egipcias. Al igual que con Atón ya podíamos crear más o menos un vínculo firme. Porque, fíjense ustedes, realmente no es una sola divinidad. Amón-Ra no es una sola divinidad, más bien es la fusión histórica de dos divinidades, de Amón y de Ra, que en determinado momento de la historia de Egipto son sincretizados y asimilados uno con otro. Ya en las diapositivas les pondré alguna representación de Amón-Ra como divinidad, ¿no? Mientras sepan ustedes que, al igual que la figura de Atón, Amón-Ra también está significado con el disco solar. También está representado con el disco solar y con otros símbolos. O sea, aquí, en cuestión de teología egipcia, ellos no son tan sólidos ni en sus imágenes, ni en sus alegorías, ni en sus himnos, como ya se habrán dado cuenta. Porque parece que todos los dioses son todo, ¿no? Y son lo máximo, y todos fueron antes que todos. Pero en el caso del disco solar, las cosmogonías, muchas de las cosmogonías, ponen énfasis absoluto, casi absoluto, en que el origen del cosmos fue gracias al sol, al surgimiento del sol o a la acción del sol. Cosa curiosa. Y sí, pudiéramos decir que Egipto se caracteriza por ser una civilización de culto solar. Ahora, ¿por qué les digo que aquí podemos tomar un punto fuerte para interpretar y hacer converger todas las otras teologías? Porque Ra, al ser el disco solar y al asumir también la figura de Amón, va a fungir como fundamento
de todo lo que existe. Por ello hay párrafos que lo declaran de manera tácita. Bueno, todavía no abro el himno a Ra. Ahorita lo abro para que se los enseñe. Por ejemplo, cuando en el número 4 se expresa que todos los dioses son los que adoran a Amon-Ra. Díganme si ya pueden ver la pantalla. Ya se puede ver. Sí, ya. Muy bien. Ok. Hemos dicho párrafo 4. Perdón, 6. Los dioses se postran a sus pies, sabedores que su majestad es su Señor, Señor del respeto, el terrible, etcétera, etcétera. Lor a ti que creaste los dioses. Ojo, elevaste el cielo y desplegaste la tierra. Son líneas que ya nos evocan la generación del mundo, tal cual como lo conocemos, ¿sí? Con estos planos terrestre, celeste y el inframundano incluso. Estos son atributos que ya nos van indicando a la figura de Amon-Ra como, como emparentado al resto de figuras divinas solares. Ra, Atum, y aquí nos hace falta mencionar a Kefri, pero si no mal recuerdo, también está mencionado Kefri en el texto. Yo me acuerdo, aquí está. Como pueden ver, fíjense, aquí en el número 10. Dice, alabanza a ti, oh Ra, Señor de la verdad, etcétera. Dice el 4.2, Jefri en su barca, que dio la orden y los dioses vinieron a su existencia. Atum, que creó a la humanidad, distinguió sus naturalezas y creó sus vidas, que hizo diferentes uno del otro. Ojo, con este párrafo podemos explotarlo, vaya, con muchas páginas, porque estamos hablando de Ra, ¿no? Bueno, Amon-Ra, pero bajo el término Ra. Y después hablamos de Jefri, o Kepri, y Atum. Y a saber, los tres son divinidades solares. Lo que pasa es que para la teología egipcia, el sol es uno y múltiple. Y la divinidad solar aquí es trinitaria. Sorprendentemente nos volvemos a encontrar el patrón de la divinidad como Trinidad. Y sí, aquí está, 2000 años antes del elucubrimiento, de la dilucidación del pensamiento cristiano, está ya esbozado la Trinidad bajo una sola forma, bajo una sola sustancia, por así decirlo, porque es la misma sustancia solar. Si nos ponemos a reflexionar, es el sol en misma sustancia, pero en diferentes momentos. En diferentes momentos. Ra va a ser el sol del mediodía, Kefri va a ser el sol del amanecer y Atum va a ser el sol del atardecer. Entonces, fíjense, o sea, lo que nos está dando a entender este himno es de que, al menos por estas líneas, la figura de Amon-Ra es múltiple y sí es suprema, y es suprema por dos razones. Primero, porque es una divinidad solar y las cosmogonías nos hablan de que en el principio de todo empezó gracias al sol, o el sol en asociación con otra cosa. Y en segundo lugar, porque aquí nos dan las características divisorias de esta deidad fundamental bajo momentos concretos: creación del mundo, creación de los hombres, distinguir las cosas, y obviamente todo esto es gracias a que se les otorga por medio de ese Dios
la existencia cada una de ellas. De hecho, me parece curioso que los traductores hayan usado estas palabras. Fíjense, naturalezas. Naturalezas, recordamos la definición filosófica escolástica. ¿Qué era naturaleza, Víctor? Mande. Es que escucho entrecortado el audio. ¿Me preguntaste de la naturaleza? Sí, definición de naturaleza. Ah, pues no la recuerdo realmente, como de manera así literal, pero pues, bueno, yo lo entendí así como que de alguna forma, bueno, iba unido como que a lo que era o de lo que se estaba hablando, ¿no? A lo que era o con lo que se identificaba de una manera como que, pues, en su origen, alguna cosa. No. Naturaleza, eso se la pueden aprender muy fácil. Es la esencia, perdón, el principio de operaciones, ¿sí? La esencia como principio de operaciones. Si se acuerdan esa para el examen de metafísica, ya la hicieron, ¿sí? La esencia en relación con la actividad o como les dije anteriormente, ¿sí? Bueno, la naturaleza que nos habla de lo que una cosa puede hacer de acuerdo a su propia esencia es un término metafísico y que está presente en esta traducción y hay que ver por qué los traductores la eligieron. Y ese es un trabajo más minucioso, más hermenéutico, de egiptología 100%, pero sería interesante que buscáramos con diccionarios por qué o con qué palabras se podría traducir estos párrafos, en este párrafo en concreto del himno, ¿sí? Porque no está hablando de naturaleza, no está hablando de existencia. Bueno, el orden también es un término importante, y la distinción, ojo, la distinción hizo los colores diferentes uno de otro, son notas que ya nos están poniendo de frente a una divinidad que no solamente conjuga todas las actividades creadoras, ordenadoras de un Dios, sino que también es identificado con elemento cosmogónico principal, que es el Sol. Hasta aquí, eh, hasta aquí mi comentario, aunque habría mucho más que comentar al respecto. Se vuelve a mencionar a Atún, se vuelve a mencionar a Amón, a Horus, etcétera. Se vuelve fíjense con qué se identifica también en el 18, salve a ti, creador de todo lo que existe, precisamente como nos decía Emilio, señor de Maat. Y recuerden lo que les dije hace un rato, Maat significa orden, ¿sí? Significa una ley, un ritmo cósmico, y que por lo tanto nos está añadiendo a esta divinidad el atributo lo vamos a traducir en términos occidentales, demiúrgico, ¿sí? Como ordenador de las cosas. Bueno, hasta aquí de mi comentario. Voy a dejar de compartirles la pantalla. Bueno, ahora sí, hoy toca que entreguen ustedes sus comentarios de las lecturas pasadas, que eran sobre textos de pirámides y los himnos a Atón, el pequeño y gran himno a Atón, de acuerdo a los que les haya tocado, ¿no? Esta lectura que hicimos, estas reflexiones de la clase de hoy, serían para que ustedes puedan entregar un comentario el día 29 de octubre, ¿sí? El miércoles de la siguiente semana lo vamos a ocupar para avanzar en las diapositivas de la teología y cosmogonía egipcia, ¿sí? Para que de una vez vayan ordenando sus tiempos y dispongan lo suficiente para hacer sus lecturas. De modo que
demos un pequeño tiempo nada más el jueves de la siguiente semana para terminar de arreglar los puntos de sus comentarios y ya participemos en plenario. ¿Alguna duda? No, ¿seguros? De todos modos, la clase ya está grabada. Ya pude entender cómo se hace. Mal lo había hecho. Entonces, les paso el link para que la puedan ver por todos esos problemas de entrecorte que hubo. Bueno, pues eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Sí, gracias, Eric. Gracias.